solamente la Catrina. ¿Y si pudiera hablar con ella? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me llamaste? Sí. A tus órdenes. Una pregunta. Sí. ¿A qué te dedicas? Ok. Yo, Catrina, soy un ser de luz que se dedica a llevar a las almas de los difuntos al lugar que les corresponde. No todos van al mismo lado, dependiendo sus actos y sus obras en la tierra. Yo me encargo de llevarlos al lugar que les corresponde estar. ¿Y a qué te dedicas exactamente? Me dedico a cuidar a las almas que lleguen al lugar que les corresponde cuando ellos trascienden, dependiendo de la maldad que haya hecho la persona, porque no es lo mismo robar por tener hambre a robar y matar y hacer daño. Dependiendo del grado de maldad de la persona, es al infierno que va, o al purgatorio, como ustedes les llaman. También en realidad es el limbo, y también en algunos lados lo conocen como el Mictlán, dependiendo de la cultura. ¿Y a dónde van los muertos? Bueno, los muertos en realidad van dependiendo de sus acciones, buenas o malas, en la tierra. ¿Has escuchado de cuando una persona sufrió un infarto o tuvo un accidente y se va y ve un túnel de luz? En las películas Blanca. como Harry Potter. De hecho, ese lugar sí existe, pero dependiendo de la persona, es el lugar a donde llega. Como te comentaba, dependiendo de la cultura o dependiendo de la religión. Y así es, blanco, blanco brillante. Ese es el tribunal kármico, en donde lo esperan las deidades que van a juzgar. Por ejemplo, si se muere alguien que cree en los dioses prehispánicos, entonces lo recibirá Quetzalcóatl, lo recibirá Mictlantecutli, lo recibirá Tezcatlipoca. Pero si es una persona que cree es pagana y cree en Odín, entonces llegará al tribunal kármico, en donde se encuentra Odín y Thor. Pero si la persona cree en los dioses egipcios, entonces esta persona lo recibirá Anubis y Sekhmet. Anubis con su pluma muy especial. Aquí hay algo muy interesante. Anubis tiene una báscula, y cuando la persona es buena o mala, en la báscula se ve, le quita el corazón y lo pone en la báscula, y del otro lado la pluma. Si el corazón pesa mucho, la báscula se irá hacia abajo, quiere decir que hay maldad en la persona. Si se va muy arriba, quiere decir que la persona fue muy dejada. El chiste es que tiene que estar en equilibrio. Si la persona fue malvada, se la llevan a los infiernos egipcios. Si la persona fue buena, entonces se va a los cielos egipcios. Y así. Si es un dios de origen japonés, lo recibe el Tsukuyomi. Si es un dios que cree en los griegos, en el Olimpo, lo recibe Zeus. Y estos dioses se encargan de juzgar. ¿Cómo lo hacen? Una pantalla, una especie de pantalla grande, como de cine. Y ahí pasan la vida de la persona. Principalmente las obras más importantes, tanto buenas como malas. Si la persona es buena, ¿a dónde crees que va? Como lo de la película de Coco. Cuando la persona es buena, se va al cielo. Y cuando se es mala, como te comenté, hay 7 niveles diferentes de infierno. ¿Has visto una película que se llama Ghost, La sombra del amor? Es algo muy parecido. Se abre la luz y no precisamente son familiares, a veces sí, pero quien los está esperando es el tribunal kármico.
¿Y a dónde van la gente cuando muere por accidentes? Fíjate que aquí pasa algo muy interesante. De hecho, hay películas en donde han pasado situaciones similares, como la película del Sexto Sentido. Les es difícil entender que murieron por un accidente, porque es algo repentino, es un evento fortuito. No es lo mismo morir en cama por una enfermedad o en un hospital. Cuando la persona muere en un accidente, no se da cuenta que murió, hasta que pasa más o menos un tiempo, no muy largo, días en realidad, en donde tratan de comunicarse porque siguen haciendo las cosas normales como si estuvieran vivos, pero la gente ya no los escucha y entonces se dan cuenta y empiezan a recordar que tuvieron un accidente. Cuando ellos se dan cuenta y aceptan, entonces se abre la luz y se van, toman de la luz y siguen su camino. ¿Y qué le pasa a la gente cuando se suicida? Uy, ese tema es muy delicado. Verás, todos tienen un contrato kármico, un contrato de vida. Y solamente el Creador, el Padre Eterno, es el único que puede quitar la vida. Entonces, si una persona se quita la vida, primeramente va a repetir el momento exacto cuando se quitó la vida. Por ejemplo, si una persona murió ahorcada, todo ese proceso de cuando se ahorcó, todo ese dolor, la falta de aire, etc., la desesperación y la angustia, durante el periodo que, ¿cómo decirlo?, durante el tiempo en que se quitó la vida, lo va a repetir una y otra y otra y otra y otra y otra vez, hasta que cumpla el tiempo que tenía que vivir en la tierra. Así que todavía es peor que se quiten la vida. Y la cosa no acaba ahí. En el momento que se quitan la vida, comienzan a sentir un dolor inmenso y muy lento desde la punta de los dedos de los pies hasta la punta del último cabello. Un dolor insoportable. Y en eso vuelven a repetir el momento que se murieron, una y otra vez. Cuando se termina el tiempo, te voy a poner un ejemplo. Si la persona se quitó la vida a los 20 años y tenía que morir a los 90, ¿cuántos años le faltó por vivir? 70. Exactamente. Entonces, durante 70 años va a estar viviendo el dolor del momento de su muerte. Pero eso no es todo. De ahí se lo van a llevar al limbo, que es muy parecido a la película de Más allá de los sueños, cuando la señora se quita la vida y se va a ese lugar. Entonces, hasta que se dan cuenta de los pecados, del error que cometió, hasta que se arrepienten verdaderamente, entonces se van al cielo. ¿Y cómo es el cielo? El cielo, ¿cómo te imaginas que es? Un lugar muy bonito donde te puedes encontrar con tus parientes y las cosas que perdiste. Así es. Es un lugar bellísimo, donde no hay frío, donde no hay calor, donde no pasas hambre, donde no hay enfermedad. No creas que se la pasan tocando las arpas, los ángeles todo el tiempo. Eso sería un poco aburrido. Un poco mucho aburrido. En el cielo haces lo que más te gusta hacer. Por ejemplo, si quisiste ser siempre una bailarina de ballet y aquí en la tierra no lo fuiste, allá podrás estudiar para ser bailarina de ballet y podrás presentar hermosas obras de ballet y los ángeles te verán bailar. Podrás construir tu casa como más te guste y esperar a tu familia, pues toda tu familia llegará contigo. Y cuando tú te vayas, te estará esperando tu familia, como tu mamá, como tu papá, como tus abuelos o los que estén allá antes que tú. Es verdad que la familia se vuelve a reunir. Entonces, cuando la persona se muere aquí en la tierra, en realidad solamente se cuenta que se va de vacaciones un tiempo, porque se van a volver a reencontrar, pero se reencontrarán cuando son buenos, cuando son bondadosos, en el cielo, donde todo es paz, donde todo es armonía, donde no hay maldad, donde no hay peligro.
Y si te encanta la playa, podrás construir tu casa en una hermosa playa. Si te encanta el bosque, podrás construir tu casa en un hermoso bosque. La comida es la más deliciosa que te puedas imaginar en los cielos. Hay mucha música, baile, arte. ¡Ay, el cielo es maravilloso! Y si es verdad que cuando la persona es buena, su familia viene a acompañarlos para ir a aquel lugar que te mencioné, el Tribunal Karma. ¿Cómo es el infierno? Te diré que cuando seas un poco más grande, leas La Divina Comedia y Los 9 Círculos del Infierno. Es lo más parecido a la realidad que te puedes imaginar. Entre más grados infernales, más horripilantes. La película de Constantine, cuando baja a los infiernos, es parecido al llamado purgatorio. Te voy a contar una historia de qué pasa cuando la gente se va. Tú me preguntaste a dónde van los muertos. Bueno, primero es importante que sepas que los 3 primeros días, cuando la persona se va, digamos que les damos oportunidad de ver quién los acompaña, quién va a su funeral. Y la gente, los muertos, se dan cuenta de realmente quién sí le dolió su muerte o quién se pelea por las herencias también. Al tercer día se puede abrir la luz blanca, bajan ángeles por un alma bondadosa y se la llevan al cielo. También ha pasado que hay gente que se va y tiene hijos pequeños. Ruega y suplica al Padre que le permita regresar porque no quiere dejar abandonados a sus hijos y se les da oportunidad de regresar. También hay personas que hacen la promesa de cuidar a su familia cuando ellos se vayan. ¿Y qué crees? Que efectivamente cuidan a su familia cuando ellos se van. Se convierten en una especie de ángeles guardianes, pero no todos tienen la capacidad de hacerlo. ¿Y los familiares regresan cuando es el Día de Muertos como en la película de Coco? Así es, mi niña. Algo similar a la película de Coco, que cuando ya no los recuerdan ya no regresan. Pero no se desintegran y se desaparecen, eso no pasa, se quedan allá. Sin embargo, cuando la persona es buena, pues no hay nadie que lo olvide. Siempre los recordarán. Si es verdad que en esas fechas se abren las puertas y permitimos que sus parientes difuntos regresen a visitarlos, porque ellos también los extrañan. Vuelven a convivir, los ven cómo están, checan cómo se encuentran, comen otra vez la esencia, porque ahí es el espíritu. Se llevan el espíritu de la comida y si te das cuenta, la comida ya no sabe igual. Entonces esos alimentos se los llevan y los comparten con Dios, con los ángeles, con sus guías espirituales, con las deidades con las que estén allá arriba, con los amigos que hagan allá arriba, con la demás familia que se encuentra allá. Porque a lo mejor tú ya no conociste a tu tatarabuelo, pero tu bisabuelo sí lo conoció. Entonces lo comparte con él. Y efectivamente, por eso es importante poner la ofrenda. En la ofrenda va sal, para que no lleguen entidades obscuras. Van velas de luz blanca, para guiar el camino de tus parientes. Van fotografías o por lo menos el nombre completo de su familiar para que no llegue otro muertito a llevarse su comida. Se pone incienso. El incienso ahuyenta a los seres siniestros. Velas, agua, se pone un poco de agua. El agua es una especie de portal. Y si les gusta que decoren, si les gusta. Así que pon tu altar para que tus parientes vuelvan a visitarte. Ponles lo que más les gustaba. Eso los hace felices. Pero no es una tradición exclusivamente de México. Por ejemplo, los egipcios, cuando hacían sus rituales fúnebres, les ponían las cosas que más les gustaban para llevárselas al otro lado. Los japoneses, hay unas fechas determinadas y honran a sus ancestros. Así que México no es el único lugar en donde los recuerdan, en donde los veneran, en donde honran a sus parientes que ya se fueron. Es muy importante reconocerlos y honrarlos,
porque tú eres una parte espiritual y una parte ADN de tus ancestros, de tu papá y de tu mamá, de tus abuelos de parte de tu papá y de tus abuelos de parte de tu mamá, de tus bisabuelos, de tus tatarabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasa cuando los humanos se mueren? Muy parecido a la película de Ghost, La sombra del amor. Se abre, llegan seres como guardias, se los llevan, son juzgados y les muestran en esa pantalla que te comento todo el daño que hicieron y se los llevan al infierno que le corresponda. Sin embargo, como te comenté hace rato, una persona que roba un pan por hambre realmente no es una persona mala. ¿Y qué necesitas hacer para ir al cielo? En realidad es simple. El Padre puso su ley en piedra, los 10 mandamientos. Solamente cúmplelos. Y te aseguro que San Pedro te abrirá las puertas para entrar al cielo. Espero poder haber resuelto tus dudas y aclarar tus preguntas. Ha sido todo un placer platicar con esta bella damita. Gracias por asistir a mi llamado. Encantada. Y nos veremos en el más allá, cuando sea el momento, que falta mucho tiempo. Hasta pronto.